¿Las puertas de acceso del transporte mexicano parecen hechas para perros? Eso ni siquiera parece una barrera de seguridad. Parece la puertita de una casa para perros. En cuanto esas palabras salieron al aire, el estudio entero estalló. Los comentaristas se miraron entre sí, algunos intentaron contener la risa, otros soltaron una carcajada sin disimulo. En las pantallas gigantes del programa se veía una escena de la mañana en una estación de transporte en Ciudad de México, cientos de personas entrando y saliendo con una calma sorprendente, pasando sus tarjetas, avanzando en filas largas pero ordenadas. Mientras unas compuertas metálicas se abrían y cerraban con un sonido seco, casi tímido, como si no quisieran llamar la atención. Y esto es lo que llaman modernización del transporte mexicano, en serio, dijo con ironía una mujer francesa sentada en el centro del panel. Se llamaba Claire Beaumont, tenía 35 años, era ingeniera de infraestructura ferroviaria en una importante empresa pública de transporte de Francia, y se había ganado fama en Europa por su carácter duro, su precisión obsesiva y su forma casi militar de hablar sobre seguridad. Aquella mañana, frente a las cámaras, cruzó los brazos, levantó una ceja y sonrió con una arrogancia que parecía calculada. En París usamos puertas más firmes, más pesadas, más seguras. Esto parece una broma. Cualquier niño podría saltarlo. Hasta mi perro podría pasar por ahí sin pagar. El conductor del programa no perdió la oportunidad. Bueno, Claire, tal vez en México confían demasiado en la buena voluntad de la gente. El público volvió a reír. Otro comentarista, un hombre de traje gris, añadió con tono burlón. O quizá los mexicanos son demasiado tranquilos para saltarse una compuerta. O quizá simplemente ya nadie se sorprende de nada allá. La risa se hizo más fuerte. En aquel estudio europeo, México volvía a ser convertido en caricatura. No era la primera vez. A veces lo reducían a violencia. Otras veces a corrupción. Otras veces a tacos, sombreros y caos. Pero esta vez el símbolo de la burla era algo pequeño, casi insignificante, una compuerta de acceso en una estación. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque lo que para ellos parecía una puerta débil, para millones de mexicanos era parte de una idea más profunda, mover multitudes sin romper la dignidad de nadie. Pero en ese momento, nadie en el estudio quería entenderlo. Claire miraba las imágenes con superioridad. Para ella, una barrera de acceso debía imponer respeto. Debía ser dura, alta, pesada, intimidante. En su mundo, la seguridad se construía desde la sospecha. El usuario era alguien que podía fallar, mentir, empujar, saltarse la regla. Por eso el diseño debía controlar, vigilar, limitar. México, en cambio, aparecía ante sus ojos como una contradicción. Un país que, según los prejuicios europeos, debía estar hundido en el desorden, pero que en las imágenes mostraba una circulación fluida, gente esperando su turno, personas cediendo el paso, vendedores que se acomodaban sin interrumpir, estudiantes con mochilas, oficinistas con café en la mano. Madres llevando a sus hijos, adultos mayores avanzando con paciencia. Eso no puede funcionar, murmuró Claire. Seguro hay evasión por todos lados. Seguro nadie paga. Seguro esa estación solo se ve bien porque sabían que había cámaras. Después del programa, el fragmento se volvió viral. En redes sociales comenzaron a circular publicaciones con frases como, las puertas mexicanas son para perritos, el transporte de México parece juguete, así se ve la seguridad cuando no hay presupuesto. Hubo memes, burlas, videos editados y comentarios cargados de esa soberbia internacional que suele aparecer cuando alguien mira a México desde lejos, sin haberlo caminado, sin haberlo olido, sin haberlo escuchado. Pero unos días después, la historia dio un giro. Claire Beaumont tuvo que viajar a México como parte de una delegación técnica francesa invitada a estudiar proyectos de movilidad urbana, integración ferroviaria y experiencia del usuario. La misión oficial era comparar modelos de transporte, observar sistemas de acceso, flujo de pasajeros, señalización, intermodalidad y seguridad operacional. En otras palabras, la mujer que se había reído de las compuertas mexicanas tendría que pasar por ellas en persona. Y lo que ocurrió después no solo cambió su opinión.
cambió también la forma en que muchos europeos comenzaron a mirar a México. Claire llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México una tarde nublada. Venía preparada para encontrar caos, ruido, desorden y filas interminables. Eso esperaba. Eso le habían vendido. Eso había repetido ella misma con una seguridad vergonzosa. Pero al salir del avión, algo la desconcertó. No fue que todo fuera perfecto. No lo era. México no es una postal fabricada para turistas ingenuos. Había gente corriendo, anuncios, familias cargando maletas enormes, viajeros preguntando direcciones, trabajadores moviendo equipaje, un murmullo constante de vida. Pero dentro de esa intensidad había una lógica. Una lógica que Claire no esperaba encontrar. Los letreros estaban claros. Las personas avanzaban. Los empleados respondían con una cortesía que no sonaba fingida. Una mujer del personal aeroportuario le dijo con una sonrisa: «Bienvenida a México, señorita». Y aquella frase, por alguna razón, la incomodó. No porque fuera agresiva, sino porque era demasiado humana para el prejuicio que ella traía encima. Mientras caminaba hacia la salida, vio a un joven ayudar a una señora a bajar su maleta de una banda. Vio a un padre levantar a su hija para que no se perdiera entre la multitud. Vio a dos desconocidos discutir brevemente por el paso y luego resolverse con un simple pásele, no hay problema. No era el silencio europeo de los aeropuertos pulidos. Era otra cosa. Era una especie de desorden vivo que, misteriosamente, no se rompía. Claire se dijo a sí misma: esto no significa nada. La verdadera prueba será el transporte. Al día siguiente, la delegación fue recibida por funcionarios mexicanos y por un ingeniero de movilidad llamado Rodrigo Salazar. Rodrigo era un hombre de 40 años, nacido en Puebla, formado en ingeniería civil, con una voz tranquila y una manera de explicar las cosas sin necesidad de presumir. No hablaba con la rigidez de quien quiere demostrar superioridad, sino con la calma de quien conoce su terreno. «Bienvenidos», dijo. Hoy vamos a recorrer distintos puntos de conexión. Veremos estaciones de alta demanda, accesos, flujos peatonales, zonas de transbordo y modelos de operación. México tiene desafíos enormes. No venimos a negar eso. Pero también tiene soluciones que muchas veces el mundo no mira porque prefiere quedarse con el prejuicio. Esa última frase cayó sobre Claire como una piedra pequeña pero precisa. El recorrido comenzó en una estación muy concurrida. Era hora pico. Miles de personas se movían por pasillos, escaleras, andenes y zonas de acceso. Claire esperaba empujones. Esperaba gritos. Esperaba colapsos. Esperaba poder confirmar su teoría en cuestión de minutos. Entonces vio las compuertas. Ahí estaban. Las mismas que había ridiculizado en televisión. No tan altas como las europeas. No tan agresivas. No tan intimidantes. Se abrían y cerraban con rapidez. Cada persona pasaba su tarjeta, avanzaba y dejaba espacio para la siguiente. Claire frunció el ceño. «¿Estás son?», preguntó. Rodrigo sonrió con educación. «Sí. Estás son». Uno de los técnicos franceses, intentando no reír, murmuró: «Vaya. En vivo se ven todavía más ligeras». Claire no dijo nada al principio. Observó. Una señora mayor pasó lentamente y la persona detrás de ella esperó sin empujar. Un estudiante con audífonos tuvo un problema con su tarjeta, se hizo a un lado y dejó pasar a los demás. Un trabajador con casco cargaba una mochila pesada, aún así no bloqueó el acceso. Una joven vio que una niña casi se detenía frente a la compuerta y le indicó suavemente: «Pásale por aquí». No había policía gritando. No había una barrera monumental imponiendo miedo. No había un ambiente de cárcel. Había flujo. «¿Cuánta gente pasa por minuto?», preguntó Claire con tono técnico. Rodrigo respondió: «Depende de la estación y del horario, pero el objetivo no es solo contar cuerpos por minuto. El objetivo es que el sistema no humille al usuario».
Una compuerta puede ser segura sin tratar a cada persona como sospechosa. Claire giró la cabeza. ¿Sin tratarla como sospechosa? Exacto. En muchas ciudades se diseñan accesos pensando primero en cómo impedir. Nosotros también tenemos que evitar evasión, claro. No somos ingenuos. Pero si todo el sistema se diseña desde la desconfianza, el usuario termina comportándose como alguien vigilado. No como alguien respetado. Y cuando millones de personas usan un sistema cada día, el respeto también es infraestructura. Esa frase dejó a Claire en silencio. El respeto también es infraestructura. Para ella, infraestructura significaba acero, sensores, concreto, cámaras, algoritmos, normas, protocolos. Pero aquel ingeniero mexicano estaba diciendo otra cosa. Estaba diciendo que la forma en que una ciudad mira a sus ciudadanos también se vuelve parte del sistema. Que una estación no solo mueve pasajeros, también comunica que cree el Estado sobre ellos. Claire volvió a mirar las compuertas. Por primera vez no las vio como objetos débiles. Las vio como una pregunta: ¿qué tipo de sociedad imaginas cuando diseñas una puerta? Mientras caminaban hacia el andén, la delegación francesa observó otra escena que los incomodó más que cualquier dato técnico. La gente hacía fila. No una fila perfecta de manual, no una coreografía artificial para turistas, sino una fila real, mexicana, con prisas, con bolsas, con mochilas, con conversaciones, con cansancio, pero fila al fin. Cuando llegó el tren, las personas dejaron bajar antes de subir. No todos, claro. México no es un cuento de hadas. Pero suficientes personas lo hicieron como para crear una corriente de orden. Claire se sorprendió de sí misma pensando: esto no era lo que yo esperaba. Y esa frase, aunque no la dijo en voz alta, ya era el inicio de su derrota. Porque los prejuicios no caen de golpe. Primero se agrietan. Rodrigo explicó. En México hay una palabra que usamos mucho: consideración. A veces no la cumplimos, por supuesto. Somos un país intenso, contradictorio, lleno de problemas. Pero también somos un país donde mucha gente todavía cree que ceder el paso, avisar, ayudar, levantar algo que se le cayó a otro. No es una heroicidad. Es simplemente educación. Claire lo miró. Pero en Europa se piensa que México es más caótico. Rodrigo soltó una pequeña risa. Europa piensa muchas cosas de México. Algunas ciertas, otras exageradas, otras cómodas. El problema no es que nos critiquen. El problema es cuando nos miran como si no pudiéramos enseñar nada. Esa frase sí le dolió. Porque Claire había llegado exactamente así, convencida de que México podía ser objeto de estudio, pero no maestro. Un país para diagnosticar, no para escuchar. Durante el recorrido, pasaron por zonas de conexión con autobuses, sistemas de tarjeta, trenes y corredores peatonales. Claire notó algo que no aparecía en los reportes superficiales. El transporte mexicano no solo transportaba personas, transportaba historias. En un solo vagón convivían una enfermera que salía de turno, un vendedor con una caja de pan, un estudiante repasando apuntes, un albañil dormido de pie, una señora con flores envueltas en periódico, un niño mirando por la ventana como si el túnel fuera una aventura. En Francia, Claire estaba acostumbrada a evaluar al usuario como dato. En México, el usuario parecía resistirse a ser solo dato. Tenía rostro, olor a café, voz, cansancio, humor, paciencia y, a veces, una dignidad que no pedía permiso. En una estación, una mujer dejó caer unas monedas. 3 personas se agacharon al mismo tiempo para ayudarla. La mujer dijo: «Ay, gracias, qué pena». Uno de los hombres respondió: «No se preocupe, a todos nos pasa». La escena duró menos de 10 segundos. Nadie la habría puesto en un informe técnico. Carol Claire la anotó en su libreta. Microgestos de confianza, escribió. Más tarde, visitaron un centro de control. Ahí, la idea romántica de México como improvisación permanente comenzó a derrumbarse todavía más. Pantallas, mapas, sensores, comunicación constante, personal atento, protocolos de contingencia,
seguimiento de unidades, reportes de flujo. No era perfecto, pero era mucho más sofisticado de lo que ella había supuesto. Rodrigo explicó que la movilidad mexicana debía operar bajo presiones difíciles, alta demanda, desigualdad urbana, crecimiento desordenado, presupuestos limitados, clima político, mantenimiento complejo y una población que no podía simplemente dejar de moverse. México no tiene el lujo de diseñar para ciudades pequeñas, dijo. Aquí una falla no afecta a unos cuantos. Afecta a trabajadores que viven lejos, estudiantes que cruzan media ciudad, familias que dependen del transporte público para sobrevivir. Por eso cada segundo importa, pero también importa cómo se siente ese segundo para la persona. Claire, que siempre había hablado de eficiencia, comenzó a entender que la eficiencia mexicana no podía medirse solamente en puntualidad. También se medía en aguante social, en adaptación, en resolver sin detenerlo todo, en encontrar caminos donde el sistema formal no alcanza. Y esto, lo digo como opinión personal dentro de esta historia. Muchos extranjeros cometen el error de mirar a México buscando solamente fallas. Llegan con una lista de prejuicios y van marcando casillas, ruido, tráfico, vendedores, cables, baches, gente. Pero no se preguntan cómo funciona una sociedad que, a pesar de todo eso, sigue moviendo millones de vidas cada mañana. No se preguntan qué clase de inteligencia cotidiana hay detrás de una ciudad que despierta antes del sol y no se rinde aunque el mundo la subestime. Claire tampoco se lo había preguntado. Hasta ese viaje. Una mañana, la llevaron a observar una conexión ferroviaria moderna fuera del centro. Ahí vio una estación más amplia, pasillos más limpios, señalización nueva, zonas de acceso diseñadas con una lógica más amable. Las compuertas eran parecidas a las que había ridiculizado, pero ahora, después de varios días en México, su mirada ya no era la misma. Vio a un grupo de jóvenes pasar sus tarjetas sin detenerse. Vio a una mujer con un bebé en brazos recibir ayuda de un guardia. Vio a dos trabajadores bromear mientras avanzaban. Vio a un adulto mayor buscar saldo en su tarjeta y a una muchacha ofrecerle indicaciones. Entonces Claire preguntó: ¿por qué no hacen barreras más altas? Así evitarían críticas. Rodrigo respondió sin prisa. Porque no diseñamos para calmar la ansiedad de quien mira desde lejos. Diseñamos para quien pasa aquí todos los días. Claire no contestó. Esa frase, quizás más que cualquier otra, la venció. Porque ella había hecho exactamente lo contrario. Había opinado desde un estudio, frente a cámaras, sin cargar una mochila en hora pico, sin atravesar una estación mexicana a las 7 de la mañana, sin sentir el cansancio de una ciudad real. En los días siguientes, la delegación recorrió otros sistemas. Vieron autobuses articulados, trenes, estaciones de transferencia, obras nuevas, zonas antiguas, puntos saturados y espacios sorprendentemente ordenados. México no se escondía. Mostraba sus cicatrices. Mostraba sus fallas. Pero también mostraba algo que Claire no esperaba, una voluntad profunda de seguir construyendo. Y eso es algo que muchos mexicanos entienden muy bien. México puede desesperarte, puede cansarte, puede hacerte reclamar todos los días, pero también tiene una fuerza extraña que te obliga a defenderlo cuando alguien de fuera lo desprecia sin conocerlo. Porque una cosa es criticar desde adentro, con amor, con dolor, con experiencia. Y otra muy distinta es burlarse desde arriba, como si este país fuera incapaz de pensar, de diseñar, de enseñar. La última visita fue al área de planeación de una nueva estación. Sobre una mesa había maquetas, planos, simulaciones de flujo peatonal y modelos digitales. Claire se acercó a una maqueta donde las compuertas aparecían pequeñas, casi discretas, dentro de un espacio amplio. Siguen pareciendo frágiles, dijo, pero esta vez no había burla en su voz. Rodrigo sonrió. Tal vez. Pero la fragilidad aparente no siempre es debilidad. A veces lo más fuerte de un sistema no está en lo que bloquea, sino en lo que permite. ¿Permite? Permite pasar. Permite confiar. Permite que una persona no sienta que entra a una zona de castigo. La movilidad no debería empezar con una amenaza. Claire bajó la mirada. Recordó el programa de televisión.
Recordó la risa. Recordó su frase, parece una puerta para perros. Y sintió vergüenza. Esa noche, en su hotel, no pudo dormir. Abrió su computadora y encontró cientos de comentarios sobre el video viral. Algunos europeos seguían riéndose. Pero también había mexicanos respondiendo con indignación. No todos respondían con insultos. Algunos escribían cosas que la golpearon más fuerte. Vengan a México antes de burlarse. Nosotros sí sabemos nuestros problemas, no necesitamos que nos humillen para reconocerlos. Esa puerta que llaman débil la cruzan todos los días personas que trabajan más duro que muchos de ustedes. México no es perfecto, pero tampoco es el chiste que ustedes quieren contar. Claire leyó esos comentarios durante casi una hora. Luego abrió un documento nuevo y empezó a escribir. No entendí México porque lo miré buscando confirmación de mis prejuicios. Vi una compuerta pequeña y pensé en debilidad. No vi el flujo. No vi la cortesía. No vi la inteligencia social. No vi que, en un país de enormes tensiones, cada gesto de orden cotidiano es una victoria. Al día siguiente, en la reunión final con el equipo mexicano, Claire pidió la palabra. Los franceses esperaban una conclusión técnica. Los mexicanos también. Pero su voz salió distinta. Quiero disculparme, dijo. La sala quedó en silencio. Antes de venir, hice comentarios injustos sobre los accesos del transporte mexicano. Los comparé con puertas para perros. Lo dije desde la ignorancia y desde la soberbia. Pensé que una infraestructura fuerte debía parecer agresiva. Pero aquí entendí que una estación también puede diseñarse desde otra filosofía. No solo desde la vigilancia, sino desde la confianza. No solo desde el miedo al usuario, sino desde el respeto por su movimiento. Rodrigo la escuchó sin interrumpir. Claire continuó. No digo que México no tenga problemas. Los tiene. Sería absurdo negarlo. Pero también sería absurdo negar lo que vi, una cultura de adaptación, una capacidad de convivencia en medio de la presión, y una forma de dignidad pública que mi país también debería estudiar. Nadie aplaudió de inmediato. Fue un silencio pesado, honesto. Luego, una ingeniera mexicana joven levantó la mano y dijo: Gracias por decirlo. A veces nosotros mismos olvidamos que lo que hacemos todos los días también tiene valor. Esa frase hizo que Claire sintiera un nudo en la garganta. Al volver a Francia, la historia no terminó. De hecho, comenzó la parte más incómoda. El mismo programa que se había burlado de México invitó a Claire para hablar de su viaje. Los productores esperaban una continuación cómica. Tal vez querían que repitiera sus bromas, que mostrara más imágenes exóticas, que confirmara la idea de un México simpático pero desorganizado. Pero Claire llegó con otra mirada. El conductor abrió el segmento con una sonrisa. Claire, regresaste de México. Dinos, ¿sobrevivieron las famosas puertitas para perros? Algunos en el público rieron. Claire no sonrió. Sí, respondió. Sobrevivieron. Y también sobrevivió mi vergüenza. El estudio quedó helado. El conductor intentó bromear. ¿Vergüenza? Sí. Vergüenza de haber hablado sin entender. Vergüenza de haber confundido discreción con debilidad. Vergüenza de haber creído que Europa siempre observa desde arriba. En la pantalla comenzaron a aparecer imágenes grabadas durante su viaje, estaciones llenas, filas en hora pico, usuarios pasando sus tarjetas, trabajadores ayudando a personas mayores, un guardia orientando a una familia, una joven recogiendo una tarjeta que alguien había tirado sin darse cuenta. Un andén donde la multitud se movía con una coordinación que no necesitaba gritos. Claire señaló la pantalla. Esto no es perfecto. No estoy vendiendo propaganda turística. México tiene problemas reales, y los mexicanos los conocen mejor que nosotros. Pero lo que vimos aquí es algo que muchos países ricos han perdido, la capacidad de diseñar espacios donde la gente todavía pueda comportarse como comunidad. No solo como amenaza. Uno de los comentaristas,
El mismo que se había reído días antes, intervino. Pero las barreras siguen siendo bajas. Técnicamente, cualquiera podría saltarlas. Claire lo miró con firmeza. También cualquiera podría tirar basura en una estación limpia. Cualquiera podría empujar a una persona mayor. Cualquiera podría bloquear una puerta. La pregunta no es solo qué puede hacer una persona. La pregunta es qué cultura construye el sistema para que la mayoría decida no hacerlo. El silencio fue absoluto. Entonces añadió. Nosotros nos reímos diciendo que esas puertas eran para perros. Pero tal vez los que ladramos fuimos nosotros. Porque vimos algo pequeño y, en lugar de preguntar qué significaba, lo atacamos. La frase se volvió viral en cuestión de horas. En México, miles de personas compartieron el fragmento. Algunos lo hicieron con orgullo. Otros con ironía. Muchos dijeron, por fin alguien lo entiende. Otros respondieron, tampoco exageren, todavía falta muchísimo. Y tenían razón. Porque amar a México no significa negar sus fallas. Defender a México no significa inventar perfección. Pero una cosa sí quedó clara. El país no podía seguir siendo tratado como un objeto de burla fácil para extranjeros que jamás se bajaron a caminarlo. El especial completo se tituló, México, la movilidad que Europa no quiso mirar. En el cierre del programa, una voz en off decía. En una pequeña compuerta de acceso no solo se mide el paso de un pasajero. Se mide la relación entre una ciudad y su gente. Algunos países construyen barreras como si todos fueran culpables. Otros, incluso con dificultades, todavía intentan construir pasos donde la confianza no ha muerto. Las imágenes mostraban una estación mexicana al amanecer. La luz entrando por los pasillos. Personas avanzando con prisa. Una mujer vendiendo café cerca de la entrada. Un joven cediendo el paso. Una tarjeta sonando contra el lector. Una compuerta abriéndose. Nada espectacular. Nada diseñado para impresionar a turistas. Solo México funcionando, con sus contradicciones, con sus cicatrices, con su carácter. Y quizás por eso era tan poderoso. Porque hay países que presumen su grandeza con monumentos. México muchas veces la muestra en escenas pequeñas, en alguien que dice pásele, en quien recoge una basura que no tiró, en quien ayuda a un desconocido a cargar una maleta. En quien trabaja 2 horas lejos de casa y aún así conserva una forma de cortesía que el mundo moderno desprecia porque no sabe medirla. Claire Beaumont regresó a su oficina en Francia con una propuesta distinta. En vez de diseñar accesos más duros, propuso rediseñar estaciones desde la experiencia humana. Más espacio para caminar. Menos puntos de fricción. Señalización más intuitiva. Barreras que no parecieran castigos. Zonas de espera donde las personas no se sintieran encerradas. Y, sobre todo, una idea que al principio sus colegas ridiculizaron. El usuario no debe ser tratado como enemigo del sistema. Algunos se burlaron. ¿Eso lo aprendiste en México? Claire respondió. Sí. Y deberíamos haberlo aprendido antes. Meses después, en una pequeña ciudad francesa, se inauguró una estación piloto inspirada parcialmente en lo que Claire había observado en México. Los resultados sorprendieron a varios escépticos: menos empujones, menos discusiones, mejor flujo, más satisfacción de usuarios. Un guardia entrevistado dijo: es extraño. Cuando dejamos de tratar a todos como posibles infractores, la gente comenzó a comportarse con más calma. Claire escuchó esa frase y recordó la estación mexicana, las compuertas que había llamado ridículas, la fila de personas avanzando sin gritos, Rodrigo Salazar diciendo, el respeto también es infraestructura. Años de soberbia técnica se le vinieron abajo en un segundo. Y aquí está el punto central de esta historia. México no necesita que ningún extranjero venga a darle permiso para sentirse valioso. México sabe lo que es. Lo sabe cuando su gente se levanta antes del amanecer. Lo sabe cuando sus ciudades resisten. Lo sabe cuando sus sistemas, imperfectos pero vivos, siguen moviendo millones de personas. Lo sabe cuando, a pesar de todo,
Todavía existe esa frase tan mexicana que parece simple pero contiene una filosofía entera. No se preocupe, yo le ayudo. Por eso la burla de Claire dolió tanto. Porque no se burló solo de una puerta. Se burló de una forma de convivir que no entendía. Y por eso su disculpa tuvo tanta fuerza. Porque no fue una disculpa diplomática. Fue el reconocimiento de que México, con todos sus problemas, también guarda respuestas que otros países han olvidado. El último episodio del documental cerraba con una escena sencilla. Una compuerta mexicana abriéndose y cerrándose mientras cientos de personas pasaban. La cámara no buscaba dramatismo. Solo observaba. Cada paso era distinto. Cada rostro tenía una historia. Cada tarjeta tocando el lector parecía decir algo que Europa no había querido escuchar. La confianza no siempre grita. A veces solo abre una puerta. La voz final decía: México no es perfecto. Pero ningún país vivo lo es. Lo importante no es fingir que no hay fallas. Lo importante es mirar lo que sigue de pie. Y en esas pequeñas puertas que algunos llamaron débiles, quizás esconde una lección enorme. Una sociedad no se construye solamente con acero, cámaras y castigos. También se construye con respeto, costumbre, paciencia y confianza. La pantalla se oscureció lentamente. Y entonces apareció la frase final. El silencio de una puerta puede revelar la dignidad de todo un país. Si esta historia te hizo ver a México con otros ojos, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video. Porque mientras algunos se burlan desde lejos, millones de mexicanos cruzan cada mañana esas puertas pequeñas, cargando en silencio la grandeza de un país que el mundo todavía no termina de comprender. Nos vemos en el próximo video.